la reedición del Libro Verde que en el año 1991 editara el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque fue el primero que reparó en la importancia, la trascendencia de don Rafael de la O. Y aprovechando todas las actividades y el centenario, pues yo creo que dice mucho y bien del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Yo creo que esta presencia aquí del Colegio de Arquitectos, pues como digo, viene a plantear de forma ya muy técnica con este libro verde que en su día se editó en 1991. Fijaros que fueron los primeros que vieron la necesidad de poner en valor la figura de un enorme arquitecto, en todos los sentidos. Yo después, como digo, desde la humildad voy a destacar el que más me llamó la atención. Por eso me he traído la maqueta que vais a ver aquí. Reeditar este documento, este magnífico documento que viene pues, a poner las bases técnicas de lo que fue un enorme arquitecto a nivel mundial. La reedición del catálogo como libro verde dice mucho y bien, como he comentado, el Colegio de Arquitectos, sobre todo para los nuevos arquitectos, para los antiguos arquitectos, y para tenerlo como referente. El catálogo lo estoy viendo ahora mismo, porque no lo había visto antes, es absolutamente increíble, muy pedagógico, muy didáctico, y se interpreta muy bien la forma, se interpreta muy bien la arquitectura, y ya os digo que lo acabo de ver ahora mismo. Entonces, todo el mundo sabe lo que hizo Rafael de la O en la restauración del Palacio de la Merced, todo el mundo sabe lo que hizo en el Hospital Provincial. No se trata de ser un arquitecto, se fue a un hospital, vio cómo funcionaba el hospital y la prueba evidente que yo creo que el Hospital Provincial es el reflejo de lo que es la funcionalidad. Luego es el arquitecto típico, como decía antes con Pepe y con Juan José, lo he hablado muchas veces, y con Paco. En la arquitectura se le pide utilidad, se le pide funcionalidad. Y eso yo creo que lo supo perfectamente interpretar Rafael de la O. Lo digo del escenario público. Para ser el Hospital Provincial, que puede ser un referente a nivel mundial, si os movéis por el Hospital Provincial, tiene un diseño de espacio y un reparto de espacio que son muy propios de los técnicos que trabajan en el Hospital Provincial. Y es que se tiró un tiempo en otro hospital, en el País Vasco, viendo cómo funcionaba. Parque Figueroa, todos sabéis el Parque Figueroa, es una obra de arte, ¿no?, en cuanto al reparto de los espacios y sobre todo el uso que hace de los espacios públicos que se han puesto de moda con la pandemia. El mundo redescubre los espacios públicos como consecuencia de la pandemia. Necesitamos espacios verdes, necesitamos espacios, porque la gran lección de la pandemia es que no se puede estar al margen del mundo. Todos necesitamos de todo y los espacios públicos pues se pusieron en carga de una manera absolutamente necesaria, con lo cual ahora hay que recuperarlo en un urbanismo que tiene que ser infinitamente mucho más humano, mucho más humano. Resaltar de Rafael de la O, ya lo sabéis, pero yo lo digo, honestidad, funcionalidad y belleza. Pero sobre todo funcionalidad. ¿De qué nos sirve tener edificios que no son útiles? Se tendrán, hay mi debate con Juan Eusebio, ¿no? Premio Nacional de Arquitectura, Premio Internacional de Arquitectura, pero después, a la hora de la verdad, no son funcionables. ¿Por qué? Porque necesitamos espacios panelables, necesitamos... ¿Qué quiero decir con esto? Que él define perfectamente lo que puede ser un arquitecto de lo público, independientemente de que aquí hay obra también de lo privado. Y de toda la obra ingente que hizo, de todo ese cerebro y de toda esa eminencia arquitectónica en cuanto a interpretación de las reglas, yo quiero destacar esa maqueta. Un hombre que hizo lo más, pero supo captar en momentos muy difíciles de España lo necesario y lo útil. Esos son las escuelas rurales que él pone encima de la mesa y que costaban 50.000 pesetas. En los años 60, una situación muy crítica, él diseñó esas escuelas. Ahí tenéis la maqueta, ¿eh? Hay todavía muchos edificios de esos en muchos pueblos. Fue una cosa muy barata, muy útil y con mucha enclave social. Y eso es lo que yo destaco de este gran arquitecto, que supo estar a la altura de las circunstancias, supo comprender los tiempos difíciles que vivía un país y supo aportar lo mejor de su cerebro para hacer una escuela que es lo mejor que le podemos entregar como inversión a la gente en formación. Esa escuela costó en su día 50.000 pesetas. Y vais a ver en todos los pueblos escuelas como esa, porque yo me quería una escuela como esa.
los albergues provisionales de la barriada de Las Moreras y Las Palmeras. Aquí tenéis que eso se ve también en muchos pueblos. Esas viviendas que en aquellos entonces eran muy dignas para gente que no tenía vivienda. Eso ya afortunadamente se ha ido quitando de lo que es la fisonomía arquitectónica de muchos pueblos, pero en aquellos momentos fue clave. Eso es lo que yo destaco de Rafael de Lao, la vocación social cuando más falta hacía al país y a la provincia. De un lado, esas escuelas que fueron muy baratas, que la Diputación puso en carga con mucha rapidez y que propició que los niños tuvieran lo mejor que se puede tener, educación. Y, por supuesto, los albergues, que todo el mundo sabe estos albergues, ¿no? La barriada Las Moreras y Las Palmeras. De manera muy pedagógica, muy didáctica y de muy fácil entendimiento aporta este catálogo. Ya digo que yo lo acabo de ver, pero viéndolo son planos, son definiciones de espacio, y aquí está Rafael, o Pepe, que ha sido artífice de esto. Tenéis desde la Cámara de Comercio, que puede ser un ejemplo de lo que puede ser una arquitectura, hasta después cosas muy útiles, como digo, estas escuelas y los albergues. Pues eso es lo que queríamos presentar aquí, de ahí la importancia que tiene Rafael de Lao. La importancia que tiene para los que fueron, para los que son y para los que vendrán. Su funcionalidad, su honestidad y la belleza, pero sobre todo funcionalidad. Y fue un arquitecto que, como digo, supo interpretar el servicio público también desde el escenario presupuestario público. Fueron tiempos muy difíciles, él podía haber orquestado o haber diseñado o no haberlo hecho, ¿no? En aquellos tiempos, un modelo de escuela más caro y tuvo pues la altura y la capacidad de ir de un hospital provincial a hacer eso, que le solucionaba la educación a miles de niños y niñas en la provincia de Córdoba, que como digo, los años 60 no eran años muy buenos, ¿no? Y sobre todo los albergues, la vivienda digna. Bueno, esas casas fabricadas, los albergues por lo menos daban dignidad a miles de familias en toda la provincia para no estar viviendo como estábamos viviendo. Yo creo que es perfectamente repetible esa situación. Somos tiempos que contablemente tenemos que hacer un uso muy eficaz y eficiente de los recursos públicos y yo creo que Rafael de Lao hay que traerlo a estos tiempos. En el tema de la vivienda, por supuesto. Tiene un concepto de la vivienda absolutamente espectacular y yo destaco dos cosas: su alcance social, su visión social, su capacidad para ponerse en el lado del otro, la forma que entendía la arquitectura de la humanidad y, por otra parte, los espacios. Cuando hemos vivido la pandemia, yo tuve videoconferencias con arquitectos que habían hecho proyectos en Rusia, que habían hecho proyectos en las grandes urbanizaciones, y ahora traigo a colación, porque me pilló la época de presidente de la Agencia Municipal de Urbanismo, y traigo a colación pues que también supo interpretar los espacios públicos. Si veis, Figueroa es lo que ahora todo el mundo estaba reclamando con la pandemia, la necesidad del uso inteligente de los espacios públicos como espacio común para convivir y vivir. Habéis dado cuenta de que nos dimos todos con la frente en la pared, porque nadie puede hacer y convivir solo. Esas son las dos grandes reflexiones que yo traigo aquí. La capacidad que él tuvo de interpretar los espacios públicos, su funcionalidad y el alcance de miras que tuvo para intentar llegar de lo más a lo más sencillo y lo más útil. El Parque Figueroa y esta escuela, con los albergues, pueden ser los dos grandes referentes para mí de Rafael de Lao. Él, como entendía los espacios públicos que se ponen de moda como consecuencia de la pandemia, no se puede ya vivir solo ni aislado de los demás, y sobre todo el alcance social que tuvo en momentos muy difíciles para llegar a los más débiles. Quiero expresar la labor del presidente de la Diputación porque ha favorecido, y además ha sido iniciativa suya, la reedición de un libro que ya lo habíamos hecho en el año 90-91 y en el cual se recoge la labor pues, de un personaje eminente dentro de la arquitectura. Me voy a apoyar en tres puntitos, ¿no? Uno es que esto es un catálogo, que el catálogo es una declaración de intenciones. Primero porque no a todos los arquitectos se le concede la oportunidad de publicarle un libro con su obra si no tiene el valor que tiene esta. Sobre todo, otra cosa muy importante es que esto que ocurre en los años 90-91, ahí no existía Internet. Internet es el que ha publicado siempre y el que nos hace llegar todas las cosas, sino que esto es la iniciativa que se hace, toma un valor importante.
¿Quién es el decano del colegio en aquel momento? Pues Francisco Vázquez Teja, que está aquí presente, y que auspicia que ello se haga la edición del catálogo, que está firmado por Francisco Daroca, José Díaz, que está aquí presente, y por Antonio Peña, desgraciadamente, que se marchó ya, ¿no? El catálogo pues sería nombrarlo como un referente dentro de la arquitectura de excelencia. El otro punto es por qué Rafael Laó es un referente. Porque con sus compañeros del estudio, que eran Gerardo Olivares y José Chastán, pues realizan una arquitectura que todavía sigue vigente dentro del movimiento moderno. Y todas estas referencias que estoy haciendo han quedado constancia en las exposiciones que se han celebrado tanto en la propia Diputación, aquí en este edificio, como en Mincorsa. Y el último punto es que no solo fue un referente para aquella época, sino que con la reedición del catálogo volvemos a reivindicarlo para el futuro de Córdoba. Este libro no es un acto de nostalgia, sino que tiene por objeto que los arquitectos del presente vuelvan y tengan por objetivo a la obra, inspirarse en la obra que hizo Rafael Laó como una obra de excelencia. El catálogo surge porque el Colegio de Arquitectos, la iniciativa fue una beca de investigación sobre la obra de Rafael de Laó. Esa beca de investigación, como ha dicho el decano Juan Eusebio Benito, se le encomendó a Antonio Peña, que en paz descanse, a Francisco Daroca y a mí, y resultado de esa investigación se hace una selección de obras. Fue una investigación básicamente en el estudio que en aquel momento Rafael de Laó tenía todavía en Córdoba. Y se hace una selección de obras que es la que se expone. Se organizaron una serie de conferencias que tuvieron muchísimo interés, muchísima asistencia de público y mucha repercusión en prensa, y se edita este catálogo que es reflejo fiel de lo que en la exposición se mostró, ¿no? Y la selección pues estaba hecha con un criterio de, bueno, los que en aquel momento teníamos encomendado ese trabajo, las obras que vimos más relevantes de lo que había guardado en aquel archivo de Rafael de Laó. Yo lo conocí siendo adolescente antes de la carrera y ya me sorprendía su forma de ser, su carácter y su profesionalidad. En la época que estuve estudiando la carrera fui también colaborar allí en el estudio. Mi primer trabajo antes de acabar la carrera fue la ordenación de la barriada de Miralbaida, un proyecto que hicieron él, y muy ilusionante. Cuando yo llegué al decanato del colegio, yo comprendí que Rafael de Laó era una figura esencial en la arquitectura de Córdoba y sobre todo a nivel mundial, porque él llegó a ser presidente de la UIA, es decir, que el prestigio de Rafael de Laó estaba reconocido en todo el mundo, porque su obra pues ya se conocía. Y entonces yo creo que era esencial que el Colegio de Arquitectos, al que él perteneció durante tantos años, pues pusiera en valor esa obra y hicimos el esfuerzo en aquel momento pues de sacar este catálogo que, como ha dicho Juan Eusebio Benito, en aquella época pues sin internet pues era una cosa pues importante, porque toda la documentación gráfica escrita hicieron una labor ingente los autores para sacarlo, y yo creo que el resultado fue muy satisfactorio. Y me agrada que ahora pues se vuelva a reeditar y que por lo menos pues se siga conociendo y que actualmente pues todo el mundo pueda llegar a esta obra.